Bueno, yo estoy aquí para compartirles un poco de mi historia, de lo que yo he vivido y quiero empezar por cómo comenzó todo, toda esa aventura y tragedia al mismo tiempo. Yo en mi infancia tuve una familia disfuncional. Mi padre falleció cuando yo tenía 6 años, en una Navidad, y a partir de ahí todo cambió. Yo era un niño completamente normal, entre comillas. Mi familia pues estaba bien, había estabilidad, nunca me faltó nada, tampoco me sobró, hablando materialmente. Y a partir de que fallece mi papá, yo noté un cambio extraño en mi madre. Ella se volvió alcohólica desde mis 6 años hasta mis 14 quizá. Ella tomó de una manera muy brusca, agarró el alcohol como su única salida y todo eso fue repercutiendo en mí desde niño, desde 6 7 años que comenzó todo. Y me tocó vivir muchas cosas, muchos problemas, mucha agresividad, y opté por salirme de mi casa a muy temprana edad por miedo a enfrentar todo ese tipo de cosas que yo vivía y escuchaba. Y al salirme de mi casa me encontré con personas, con amigos de la infancia, y esos amigos tenían otros amigos. Y en un día cualquiera yo noté algo extraño, yo noté que estaban fumando pues algo que no era tabaco. Y pues me ofrecieron. Yo al principio dije que no. Para esto yo tenía 9 años de edad. Y en ese momento preferí fumarme un cigarro de tabaco. A la semana y media, pues yo llevaba fumando cierta cantidad de tabaco por verme cool, por sentirme aceptado por mis amigos. Y me convencieron, finalmente me volvieron a ofrecer, yo accedí y probé la marihuana por primera vez. Hubo un cambio en mí impresionante. No puedo negar que en ese tiempo yo pensaba, mi pensamiento vaya era todo mágico, o sea, me sentía grande, me sentía poderoso al consumir marihuana. Y vinieron las consecuencias. Poco a poco, lo primero que hice fue darme cuenta que en mi casa había drogas, siempre hubo alcohol, y empecé a robar esas sustancias, esas botellas, esas cervezas, y las empecé a llevar con mis amistades, por lo mismo, para sentirme aceptado. Y después de eso, mi madre se da cuenta que pues andaba en malos pasos. Yo repito, no estaba presente en mi casa. Me arrepentí, estaba muy joven, toda mi vida, hasta el día de hoy yo me junto con gente más grande por motivos muy personales, pero en ese entonces fue algo que me perjudicó mucho y me dio miedo y volví a mi casa. A la semana me volví a ir 2 o 3 días y así eventualmente me fui distorsionando de alguna forma, fumando marihuana, viendo que mi mamá tenía problemas con el alcohol. Traté de enfrentar la vida con la marihuana, con la cerveza, con el tabaco, comenzando a mis 9 años. Pero más que enfrentar la vida, quería evadirla saliéndome de mi realidad, y comencé a drogarme con más frecuencia. Eso fue desde mis 9 años hasta los 12 o 13. Yo tengo una hermana que es en la misma situación, o no la misma, pero muy similar. Ella ahorita lamentablemente sigue teniendo problemas con las drogas y es algo que duele, y quisiera hacer énfasis en eso
para los familiares o amigos que tienen algún conocido con problemas de alcoholismo, drogadicción. Es algo muy doloroso que en su tiempo mis amigos y mi familia vivían conmigo. Y ahora me está tocando a mí vivirlo y es algo muy, muy frustrante. Te causa mucha impotencia. Y así fue. Mi hermana es 1 año y medio mayor que yo. Siempre fuimos cómplices. Y pues en mi casa todo era muy, muy oscuro, muy sin amor. Y me di cuenta tiempo después de que era una persona carente de amor y de atención. Por lo mismo fui a drogarme y a quedar bien con esas personas que yo creía que eran mis amigos. Y con la marihuana yo me sentía, repito, poderoso. Yo sentía algo dentro de mí, yo sentía que eso estaba mejorando mi vida. Yo juraba que me iba a quedar con ella para toda la vida, porque simple y sencillamente me hacía sentirme mejor, evadiendo toda esa tormenta que yo vivía en mi mente todos los días. Y pasé muchas cosas, muchos fondos, muchos traumas, muchas heridas que hasta el día de hoy están en mi mente, pero ya nada más como cicatrices. Gracias a Dios las he logrado superar poco a poco y con perseverancia, apoyándome siempre de la mano de Dios. Pero lo que yo quiero compartir más que nada es, yo me empecé a drogar a los 9 años, a partir de ahí me drogué 3 o 4 años, tomé, y yo nada más era pura marihuana. Ya después de 4 o 3 años quizá, me internaron en un centro de rehabilitación donde viví muchas cosas, escuché muchísimas cosas que pues yo no tenía conocimiento de ellas o quizá no era la edad donde yo tendría que haber conocido todo ese tipo de ambientes. Y al ser un niño encerrado con gente que consumía piedra, que consumía cocaína, farmacodependientes, muchas personalidades distintas, obviamente todos por encima de mí de edad, de 15 o 10, 20 años, yo era el menor. Y yo me ponía a pensar allá adentro qué era lo que me había llevado hasta allí. Qué era lo que yo había hecho para merecer estar en un lugar de esos durante ciertos meses encerrado, sin saber de mi familia, sin saber del exterior, sin saber absolutamente nada. Yo solo tenía conocimiento de que estaba o que iba a estar alrededor de 4 paredes por un largo tiempo. Y me llegaba la nostalgia, la melancolía, y preguntándome si había sido Dios, si había sido un karma, si había sido mi destino simplemente. Y empecé a recordar y fui honesto conmigo mismo. Y me di cuenta que todo había comenzado desde que probé las drogas por primera vez. Porque así mi mamá me haya hecho lo que me haya hecho, así mi papá se haya ido, así yo hubiera tenido una familia funcional, disfuncional, yo estaba consciente de que nada de eso me justificaba para arruinar mi vida. Y perdí muchas cosas, perdí a mi familia, decepcionada totalmente, triste, sin fe. Perdí a mis amigos sanos, a los amigos que realmente estaban ahí para mí, a los que le importaba. Perdí a mis alrededores, repito, sanos, a la gente que realmente pues había estado ahí durante toda mi vida. Los decepcioné, los lastimé y los perdí. Pero principalmente me di cuenta y me cayó así como que un 20. Y pensé, me perdí a mí. Y ahí fue donde me quebré.
Ahí fue donde me di cuenta que no importaba nada, o bueno, nada era más importante que el yo haberme perdido a mí mismo. Y lamentablemente esas palabras no sirvieron de mucho, esos pensamientos. Salí de rehabilitación y volví a hacer lo mismo. La primera droga fue otra vez la marihuana. Recaí. Y todo lo que yo había escuchado en ese centro de rehabilitación, todas esas drogas que yo no conocía, todos esos fondos que me advirtieron que yo podría vivir si seguía con la misma vida, con el mismo estilo de vida, podría probar o vivir en carne propia. Y recaí y fue así. Fumé otra vez marihuana, probé la cocaína, probé pastillas de todo tipo. Empecé a consumir con más gravedad. Me empecé a ganchar, perdón por la expresión, pero empecé a tocar fondo con las drogas. Y todo, repito, comenzó con ese primer cigarrillo de marihuana que yo consumí en mi infancia. Que nadie me obligó. Yo fui el que tomó la decisión y el que tuvo que pagar todas sus consecuencias por haber hecho ese acto. Y después vuelvo a que salí del primer centro de rehabilitación donde estuve, una pesadilla. Algo que, siendo muy honesto, no me sirvió. Quizá no estaba preparado, quizá era mi edad, quizá era la gente. O también quizá era porque yo no me quería sentir ayudado, o no quería recibir la ayuda que la gente me estaba aportando. Y todo era negación, todo era autoengaño, todo era siempre justificarme por el mal que me estaba haciendo, dejando a un lado el mal que yo le estaba haciendo a la gente, el mal que me estaba haciendo a mí. Siempre lo justifiqué. No había día en que yo dijera, yo viví muchas cosas, a mí me hicieron mucho daño y por eso hoy me drogo. Siendo un pensamiento totalmente erróneo. Y me distancié de todo, absolutamente todo, de mi familia, de la gente que me quería. Me fui a la calle, robé mucho, robé dinero, le robé a mi familia. Me expulsaron de muchas escuelas, muchísimas. Siempre me sentí rechazado, siempre me sentí excluido, mientras yo mismo era el que me aislaba de todos mis entornos. Y así fue durante 1 o 2 años, después de salir del primer centro de rehabilitación, y me tocó estar en otro, y fue un impacto muy fuerte hacia mí llegar a un lugar con muchísima gente de todo tipo y que me dijeran, aquí vas a estar durante cierto tiempo, un largo tiempo. Y otra vez con mi mamá, con mi hermana, totalmente destruidas, con la gente que me quería. De nuevo yo había perdido la fe en Dios, la fe en mí, resentido con la vida totalmente. Y comenzó mi proceso nuevamente. Esta vez era un proceso de más tiempo, era mucho más largo que el anterior. Y en total negación los primeros meses, no puedo negarlo. En total negación y vi a mi madre la primera visita que me tocó. No iba con mi hermana. Eso fue lo primero que yo percibí. Yo la vi parada sola y no iba con mi hermana. En automático pregunté por ella y me dio la noticia más triste que me han dado en mi vida, que me dijo, tuve que internar a tu hermana, al igual que a ti.
Y la pregunta fue un poco tonta. Yo le pregunté por qué. Y ella se quebró en llanto y me dijo, por lo mismo que tú. En ese momento empecé a platicar con mi mamá. Empezaron las risas, los llantos, las disculpas, las promesas. Y yo subí otra vez a mi aula. Se fue mi madre. Y yo en ese día me di cuenta de algo. Me di cuenta que no estaba haciendo lo que yo realmente quería hacer. Vi a mi madre sola, desgastada. Vi a mi familia destruida. Pero vuelvo a lo mismo. Lo que más me dolió fue verme a mí destruido. Y pensando otra vez, ¿será Dios? ¿Será mi familia? ¿Quién me está dando toda esta maldición, todo este infierno? Y volví al mismo pensamiento. Ese primer cigarro de marihuana. Esas ganas de quedar bien con la gente que hoy en día no les importo. Que el día que tuve problemas y necesité ayuda, estaban ahí conmigo, presentes. Y lo único que hicieron fue darme la espalda. Y no estoy resentido, no me da coraje. Al contrario, yo lo agradezco. Yo agradezco haber vivido esas cosas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que esas amistades, esos hermanos que yo consideraba que iban a estar en las buenas y en las malas, inclusive en las peores conmigo, se echaron para atrás. El tiempo en el que yo estaba en rehabilitación, jamás preguntaron por mí, jamás se preocuparon, jamás tuvieron la intención de ir a verme, a ver cómo estaba aquel amigo inigualable, aquel amigo leal. Los únicos que estuvieron fueron mi familia, siendo más específico mi madre. Que también cabe destacar que mi madre, a partir del primer internamiento que me metió, ella dejó de tomar y de fumar. Y hasta el día de hoy va por 4 años de sobriedad y abstinencia. Y ella al principio me mencionaba, en las primeras visitas del primer internamiento en el que estuve, ella mencionaba mucho que lo hacía por mí, que su motivación era yo, tomándome de las manos, llorando y viéndome a los ojos. Ella me decía, yo estoy haciendo esto por ti y te dedico mi sobriedad. En ese momento fueron las palabras más emotivas. Fue algo muy lindo. Fue algo que quizá me pudo abrir los ojos. Y conforme pasó el tiempo, una situación que tuvimos, una pelea, ella me dijo gritando, ya me cansé. Ya me cansé y fui tonta al decirte que mi sobriedad, que esa intención de salvar mi vida, yo la estaba dando por ti y para ti. Y me dijo, el día de hoy lo hago por mí. Y esas palabras siempre se quedaron y vaya, hasta el día de hoy, hasta este momento se quedan. Y vuelvo a la visita donde me dice que mi hermana está internada, donde la veo sola, la veo desgastada, veo mi vida totalmente arruinada. Fue ahí en el momento que dije, yo ya no quiero más. Yo no puedo y realmente no quiero esta vida de encierros, esta vida de persecuciones, esta vida de tormentas emocionales, esta vida disfuncional, y todo gracias a las drogas. Para mucha gente este es un tema muy ligero. Para mucha gente este tipo de temas de las drogas les da igual. Y la gente percibe a la gente que se droga, que consume, es algo divertido, ¿no? Así lo ven, es algo para pasar el rato, lo controlo, soy funcional. Eso la sociedad lo ve en gran parte. Lo que yo me he dado cuenta
es que la sociedad en la que vivo yo el día de hoy no se da cuenta de toda la gente que está sufriendo por las drogas. Y es algo muy impactante, porque nadie se imagina que en estos precisos momentos, en este segundo, hay miles, me atrevería a decir millones de vidas, de personas que están luchando por salir adelante, y que es la droga la que los está deteniendo. Eso es algo que poca gente conoce, eso es algo que poca gente es consciente. A lo mejor se imaginarán, hay gente que se droga y no le va bien, hay gente que termina muy mal, que se mete al narcotráfico, que se mete a robar, que se mete en malos pasos y se mueren o terminan en la cárcel. Pero no nos damos cuenta del verdadero fondo, del verdadero impacto que tiene esto hoy en día en nuestra sociedad. Porque el adicto es así. El adicto significa no hablar, no expresar. Y es lamentablemente cuando uno se siente más solo. Y no lo digo porque me lo contaron, lo digo porque yo lo viví muchas veces. Y si alguien que esté escuchando esto siente empatía hacia lo que estoy diciendo, solo quiero decir que sí es posible. Y yo rechacé muchísimas veces las ocasiones en las que la gente me quiso ayudar. Mi madre, en los centros de rehabilitación en los que estuve, yo siempre lo rechacé. ¿Por qué? Por el ego, por mi soberbia, por mis miedos a pensar yo puedo solo. Yo jamás había conocido a Dios. Yo no había sentido la espiritualidad que siento el día de hoy, porque no se trata de religión, no se trata de idolatrar, no se trata de concebir algo que la sociedad o tu propia familia te impone. En mi punto de vista muy personal, ese poder superior se concibe en una manera muy personal. Y es así como lo siento yo, porque mi familia, yo crecí en una religión y mi familia siempre me presionó, me sometió para que yo fuera parte de eso. Y eso a mí realmente no me llenaba. No sentía lo que siento hoy. Y mi Dios es muy personal. Es algo que yo concibo muy a mi manera. Pero eso fue lo que me ha salvado la vida. Esa fe. Ese momento en el que yo me di cuenta que mi madre estaba sola, que mi hermana estaba destrozada, que mi vida estaba destrozada, que yo estaba destrozado, fue el momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya no quiero. Y me faltaban meses para salir. Me faltaban meses estar aguantando a otra gente que yo no conocía, dormir con decenas de personas a mi lado. Y lo aproveché. Empecé a dejar pues hacerme menso de alguna manera allá adentro, como lo había hecho las veces anteriores. Y empecé a trabajar en mí. Empecé a trabajar todo ese odio, todo ese rencor, todo ese resentimiento que yo traía arraigado desde muy pequeño. Porque lo acepté. Lo que traía era coraje, eran miedos, era tristeza, era un sentimiento de abandono. Y eso no es incurable, eso se trata. Lo empecé a trabajar en mí, empecé a desenfocarme de mi familia, de la gente que me quería, los puse a un lado. Pero fue un acto egoísta positivo, porque dejar de preocuparme por los demás me hizo preocuparme por mí, cosa que jamás había hecho. Y repito, todo esto comenzó desde ese primer cigarro de marihuana, que hoy no me arrepiento, no le pido a Dios que quisiera que mi vida fuera distinta a la de hoy, porque después de que salí de mi último internamiento, fue muy difícil, muy difícil ya no frecuentar los mismos lugares,
cambiar de amistades, eso fue algo que me dolió, porque sí, no voy a mentir, me di cuenta que esas amistades no eran como yo pensaba después de que salí del internamiento. Los volví a buscar, no consumí, se burlaban de mí, me decían chico rehabilitado, me decían léenos la Biblia, y yo me sentía totalmente rechazado, y a mi mente se iba automáticamente, quiero sentirme aceptado. ¿Y cuál era la receta? ¿Cuál era la receta que yo aplicaba toda mi vida para sentirme así? Drogándome. Y lo más curioso es que la última vez, mi última etapa en la que me drogué, ya no lo hacía por quedar bien, ya no lo hacía por diversión, ya no lo hacía para entretenerme como las primeras veces. Lo hacía por necesidad. ¿Necesidad de qué? De evadirme, de salirme de eso que me dolía. Porque fui cobarde y no quise enfrentar todas esas tinieblas que estaban en mi vida. Y preferí agacharme, sufrir. Preferí una vida que no me llevó a nada. Me llevó al rechazo, me llevó a la tristeza, a una depresión muy profunda, a lastimar mi cuerpo, a intentos de suicidio, a más no poder, intentos fallidos, pastillas cortadas en mis brazos, sogas. Todo eso lo viví y todo eso lo amortiguaba con la droga. Y siempre me sentí bien, o al principio me sentía bien porque sentía que era alguien superior a los demás por drogarme. Yo me sentía como que la gente me veía como un dios porque consumía drogas. Yo me sentía totalmente superior a la persona que se paraba enfrente de mí, porque yo me drogaba. Yo tenía el valor, según yo, de drogarme. Yo era valiente. Yo estaba en la calle, yo sabía defenderme. Yo era problemático, yo era demandante, yo era controlador. Todo eso me alimentaba, pero alimentaba mi lado negativo. Hasta que me di cuenta que empecé a darme la oportunidad de darle el cambio a mi vida. A los 9 años yo fui cuando pues, me empecé a drogar. En ese tiempo estaba en primaria y en la primaria no hubo una semana así corrida que no hablaran a mi casa. La gente se daba cuenta que algo andaba mal. Yo recuerdo perfectamente y hasta el día de hoy lo sigo teniendo en mi casa. En primero de primaria, cuando mi familia era normal, no se había ido mi papá, no había fallecido, mi mamá con él, sus diferencias y todo, pero éramos una familia feliz. Yo en primero de primaria estuve en el cuadro de honor, disciplina intacta, calificaciones excelentes. Y fue a partir de segundo de primaria donde comenzó todo. Después tercero y después cuarto, que fue cuando me empecé a drogar. Quinto, sexto. Siempre me dieron la oportunidad en esa escuela y hasta el día de hoy sigo muy agradecido. Porque no había un día en el que yo no hiciera algo para llamar la atención. Me portaba mal, contestaba. Se veía que algo en mi casa andaba mal. Yo transmitía problemas, yo transmitía oscuridad. Y la gente se daba cuenta, el único que no se daba cuenta soy yo. Igual en secundarias, yo entré a la secundaria, a la primera en la que estuve, y todo normal, me sentía sumamente rechazado. Me sentía excluido totalmente por mis compañeros. Yo siempre los vi a ellos como los raros. Yo siempre me veía a mí como el normal. Y era todo lo contrario. Me expulsaron en los primeros 2 bimestres y me cambié a otra de un prestigio un poco más bajo,
porque salir expulsado de una escuela pues trae repercusiones y mala fama, ¿verdad? Y me metí a otra y fue donde conocí a amistades pues más peligrosas, digámoslo así. Y empecé a drogarme con ellos, a consumir marihuana con ellos. Era una etapa que yo disfrutaba, pero solo disfrutaba cuando estaba drogado. Al momento que a mí se me bajaban los efectos, todo era temor, todo era ira, todo era miedo, todo era tristeza. Porque lo que yo realmente buscaba era salirme de eso, salirme de esa oscuridad en la que estaba siempre. Entonces cada que se me bajaba el efecto, buscaba dormir, buscaba drogarme, buscaba volver a consumir. Y me volvieron a expulsar. No hubo de otra más que meterme a un colegio religioso. Y cállate, o sea, no fue algo totalmente nuevo para mí. Fue algo que no veía venir. Ahí verdaderamente yo sentí que era la oveja negra. Todos me miraban mal, la gente se daba cuenta, mis compañeros, que estando en secundaria, a una edad promedio de 12 o 13 años, yo estaba consumiendo drogas. Y el día de hoy, cuando yo tenía 12 años, quizá 13, conocí a un amigo, que no voy a mencionar su nombre, y él estaba en esa institución que manejaban mucho su religión. Y lo conocí y un día le dije, voy a fumar. Lo primero que esperó él, o lo que percibió era, pues va a fumar tabaco. Al momento que prendí mi cigarro de marihuana, porque era de marihuana, se me acerca y me dice, ¿qué es eso? Yo no le dije qué era, yo no mencioné qué sustancia era, simplemente le puse el cigarro enfrente de él, con la intención de que lo tomara y compartiera el efecto conmigo en ese momento. Dudoso, lo pensó y me dijo no. Yo me enojé. Sentí que había rechazado a mi persona. Sentí que se había ofendido y a lo mejor así fue. Para eso usé mi persuasión y lo convencí. A toda costa él trataba de defenderse, trataba de darme argumentos muy a su manera, pero él no quería. 10, 15 minutos más tarde de eso, lamentablemente ya tenía el cigarro en la boca. Y así fue. El día de hoy, él se encuentra en recuperación también. Pero no se me olvida que yo fui también una persona que comenzó la vida de alguien más con drogas, así como lo hicieron conmigo. Y sentí mucha culpa por mucho tiempo de saber que estaba internado, de saber que yo había sido el que le había ofrecido la sustancia por primera vez. Fue algo doloroso para mí, fue algo que me hizo sentir culpa. Y doy gracias a Dios y comparto con ustedes de que Él, al igual que yo, está siguiendo un sendero diferente. Y me siento contento por eso, me siento agradecido. Después de que estuve en el colegio cristiano, perdón, se me fue la religión, pero era un colegio cristiano, me internaron, después pasó lo de mi mamá, la visita, el arrepentimiento que sentí, salgo de ese internamiento y me di la oportunidad de cambiar, me di la oportunidad de que las cosas esta vez iban a ser diferentes.
Iba a entrar a la preparatoria, entré a una preparatoria de la cual estoy sumamente agradecido el día de hoy. Personas de ahí me ayudaron muchísimo y yo salí de un encierro de mucho tiempo, con muchas cosas que escuché, que vi, a una vida completamente normal, una vida de un estudiante, donde ya tenía disciplina, donde ya tenía responsabilidades, donde ya respetaba la jerarquía, donde yo sabía que el maestro era el maestro y lo tenía que obedecer. Yo sabía o estaba cayendo en mi mente la conciencia de mi madre es mi madre y los errores que haya cometido fueron sus errores y son parte del pasado. Que no se olvide, es cierto, pero nada me justifica ser buena o mala persona el día de hoy. Y me empecé a dar la oportunidad, empecé a ir a mis grupos de autoayuda. Yo el día de hoy pertenezco a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos y lo digo con mucho orgullo porque eso es a mí lo que me ha salvado la vida. Hasta el día de hoy, desde esa vez que salí de mi último internamiento, hasta este momento no he consumido ninguna sustancia, ni una gota de alcohol, nada que altere mi estado de ánimo y mi realidad. Y desde ese entonces hasta el día de hoy han pasado 3 años. Cumplí hace una semana precisamente mis 3 años. Y digo esto, doy este resumen de mi historia para transmitir más que nada que es posible si uno quiere, porque yo siempre he dicho que el ser humano está hecho para poder. Yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo violar, yo puedo drogarme si quiero, perdón. Yo puedo hacer todo. Claro que las consecuencias pues son distintas, ¿verdad? En cada situación. Pero aquí entra la clave que ha sido para mí. Yo puedo robar, pero quiero robar. No. Yo puedo drogarme hasta morirme, hasta que me dé una sobredosis. Pero lo quiero. Y ahí fue cuando dio el cambio en mi vida. Cuando me di cuenta que era tan afortunado de poder decidir si lo quería o no. De que a mí nadie me había obligado a drogarme. Que a mí nadie me había dicho, si no te drogas te mato. Yo en ese momento dije, tengo la decisión. Y fue ahí donde empecé a tener la disposición de dar un cambio para mí. No para mi familia, no para mi madre, no para mi hermana. Para mí, un cambio para mí. Y la preparatoria en la que estuve, que gracias a Dios este año también terminé, fue la primera institución en mi vida de la cual no me corrieron. Casualidad, coincidencia, no lo creo. Había sido un cambio. Es un cambio el que estoy haciendo día con día, hoy. Y cuesta mucho, pero no es imposible. Y cuesta menos cuando tienes la convicción, cuando realmente tienes esa convicción de que quieres ser alguien mejor, de que puedes superarte. Porque yo siempre dije que mi miedo, mi mayor temor era el fracaso. Y no fue cierto. Hoy me doy cuenta que mi mayor miedo es mostrar mi luz a mi máximo resplendor. Y aspiro a eso, apoyado de mi grupo del Valle de Alcohólicos Anónimos, apoyado de Dios, principalmente de Dios, de mi familia, de mi novia, todas esas cosas que no tenía antes. Yo tener la disposición hace unos años de ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, jamás por la mente me pasaba, nunca. Tener una buena relación con mi madre,
buena comunicación, jamás. Fue algo que pensé que nunca podría lograr. Compartir amor, compartir sentimiento, compartir cariño con una persona, eso yo no lo pensaba, ni siquiera lo imaginaba. Y hoy en día tengo a una muy buena persona a mi lado, una pareja que me apoya incondicionalmente, una persona increíble. Y espero tener próximamente a una hermana que deseo ser el ejemplo para ella y una de sus motivaciones. Y yo deseo con todo el corazón que mi familia vuelva a estar unida, porque puedo mencionar que esta Navidad que pasó fue la tercera Navidad sin mi hermana. Ella lleva 5 internamientos y es algo difícil, es algo complicado, pero repito, nunca pierdo la fe, nunca la he perdido y hasta el día de hoy no la pierdo. Yo no sé mañana si la voy a perder, yo no sé si mañana me voy a drogar. Lo que yo puedo asegurarles a ustedes y a mí mismo es que hoy no lo voy a hacer. Hoy no me voy a drogar, hoy no voy a tomar, hoy no voy a rendirme, hoy no voy a hacer daño. Y para concluir, hay 3 claves para mí en lo personal, que es lo que me ha servido y lo que me sirve diariamente. Una, el amor propio. ¿Qué te importa más? ¿Destruirte o nutrirte? Valorarte, quererte. Mi autoestima la he trabajado muchísimo. Yo desde pequeño fui un niño gordito. Nunca me gustó mi cuerpo, jamás. Siempre lo rechacé. Crecí con infinidad de complejos y empecé a quererme, repito, dándome la oportunidad. Empecé a quererme, empecé a valorar mi cuerpo, empecé a darme cuenta que era el único ser humano con este cuerpo, con esta manera de pensar, con estos dientes, con esta nariz, con estas manos. Y me pregunté, si yo no me respeto, si yo no me valoro, yo no voy a tener derecho en un futuro de exigirle a la gente que sí lo haga. Primero tengo que empezar por mí. Y así fue. Y es una de las claves. Yo no voy a decirles que soy perfecto. Yo sigo trabajando en mí todos los días, sin falta. Yo sigo batallando con mi autoestima y mis inseguridades diariamente. Pero no me rindo. Y a comparación de hace 3 años que no me drogo, o a comparación de la última vez que me drogué, y tomé, al día de hoy, mi vida dio un giro de 180 totalmente. La segunda cosa clave para mí es dejarse ayudar. Repito nuevamente, darse la oportunidad de conocer cosas mejores, cosas nuevas que te van a beneficiar. Yo también pensaba que era aburrido, que por qué yo, teniendo 13 o 14 años, tenía que estar en un grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, habiendo a mi alrededor puros señores de más de 40, de más de 30 años. Eso fue algo muy complicado para mí. Cuando yo llegué a esos lugares, yo rechazaba totalmente la idea de que a mis 13 años o 14 años, donde empezaba la vida o la etapa más bonita de mi vida, yo iba a tener que estar sentado en una junta escuchando testimonios y escuchando claves para ser mejor persona. Yo me sentía perfecto. Hasta que me di cuenta que esos señores, esas personas, esas señoras, esos jóvenes, porque también hay jóvenes y muchos, eran la fuente de sabiduría y de esperanza más grande que yo tenía en esos momentos. Y repito nuevamente, me di la oportunidad.
Y hasta el día de hoy me ha funcionado. Hasta el día de hoy no me he drogado. Recuperé a mi familia. Me recuperé a mí, que fue lo más difícil, que fue lo que yo jamás tuve fe de reencontrarme. Y el día de hoy doy gracias y me siento totalmente bendecido porque lo estoy logrando. Y la tercera, la principal, es Dios. No hablo de un Dios como yo en mi punto de vista, en mis ideas. Yo no hablo de un Dios religioso. A lo mejor tú que estás escuchando eso tienes una creencia, la que se te acomode, la que tú creas, a la que tú le tengas fe. Pégate y abrázate a eso. No te sueltes de ahí. Es algo que poca gente lo entiende y también es muy difícil para mí transmitirles y expresarles esto como yo lo veo dentro de mí. Pero lo intento. Dios, mi poder superior, a como yo lo concibo, ha sido la única cosa que cuando estoy a punto de rendirme, que cuando ya no veo esperanza, que me desespero y siento impotencia, es lo que me tranquiliza. Es la comunicación. Yo no estoy aquí promoviendo una religión. Yo estoy promoviendo la espiritualidad, porque sé que es algo que funciona y no lo digo yo. Lo dicen miles de personas que han podido salir adelante. Porque atrás de mí hay un mundo entero de personas que han sobresalido, de personas que de estar en la calle como yo, con frío, sin un zapato, teniendo que robar para comer. Hoy son grandes personas y le han dado un cambio a su vida de una manera magnífica. Y ahí está la prueba de que sí se puede, de que si tú lo quieres, lo vas a lograr. Concluyo diciendo que toda esta historia comenzó con un cigarro de marihuana. La marihuana a mí me llevó a probar otras sustancias. Y es comúnmente así como sucede. Yo muy poca gente he escuchado que hable de una sustancia. Fue la primera y después la marihuana. Comúnmente siempre se da el primer contacto con las drogas, con la marihuana o con el alcohol. Y yo la marihuana no lo veo como algún pecado, quizá. Lo veo como algo peligroso, algo que puede acabar con tu vida, porque de ahí partes a muchas otras opciones más de sufrimiento, muchísimas. Y no me lo contaron, yo no vi esto en una película, yo no lo leí en el periódico o en una entrevista o en donde fuera. A mí no me contaron un cuento de personas que fumaban marihuana y su vida se destruía. Yo lo viví. Y no me arrepiento de todo lo que he pasado. Fueron situaciones difíciles, muy difíciles. Pero gracias a eso y gracias a la disposición que he tenido, el día de hoy no me he rendido. Y si yo pude, tú también puedes. Y cualquiera puede. Siempre y cuando tenga la convicción al 100% de que quiere mejorar ese estilo de vida que no le está funcionando. Apegarse a Dios, amor propio, pedir ayuda sin miedo al rechazo y darse la oportunidad de, así como yo y como muchísima gente, dar un cambio por uno mismo. Es todo, muchas gracias.